Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 26. Subaru trataba de abrir sus ojos, pero sentía una enorme pesadez en ellos. Trató de mover sus piernas, sus brazos, su cabeza, pero sentía como si estuviera congelado, sentía como si su cuerpo flotara sobre el agua. Era extraño. Con gran esfuerzo logró abrir sus ojos, y vio una oscuridad infinita. Movió su vista a cada lado, arriba y abajo, pero solo veía el negro de la nada. Trató de hablar, pero las palabras no salieron de su boca. Sentía un escalofrío enorme, sentía como si millares de ojos se posaran sobre él. Sentía que era observado por la oscuridad en la que flotaba. Estaba asustado. No era como aquel lugar que veía al morir, no veía a aquella mujer de cabello plateado, no veía a esa bruja. Entonces, sintió su cuerpo caer, sintió como si estuvieran aplastándolo con una gran fuerza. El dolor parecía ser insoportable, pero el sonido de sus gritos era incapaz de ser escuchado, incluso por él mismo. Aquella fuerza tiraba de él hacia abajo, si es que realmente está yendo hacia abajo. Sentía aquella presión haciéndose más fuerte a cada momento, y entonces, algo volvió a tirar de él en dirección opuesta. No era como aquella presión, sino como si fuera abrazado por cientos de manos que se oponían a los millares de ojos ocultos en la oscuridad. Sentía que se elevaba, y aquella presión disminuía. Sentía como su cuerpo se volvía liviano, pero aquella horrible presión volvió hacia él. Su cuerpo se movía hacia distintas direcciones. Sentía como si dos fuerzas trataran de llevárselo para sí mismos. Sentía que su cuerpo se partiría en dos. Subaru sentía que podría morir, esta vez para siempre. El miedo recorrió su cuerpo, y trató desesperadamente de moverse, de ir hacia arriba con aquellas manos que lo elevaban. Su cuerpo se movió con brusquedad, y la pesadez volvió a su cuerpo, y sus ojos se cerraban. No quería hacerlo, sentía miedo de hacerlo y no abrirlos para siempre, pero no sirvió de nada. La nada se volvió más oscura, y entonces, un enorme brillo blanco lo cegó al instante. Subaru abrió sus ojos, y el destello que vio se había convertido en una débil luz rojiza que entraba por la ventana de la habitación. Saltó de la cama en la que se encontraba y vio su alrededor. Se encontraba en la habitación que le había dado César, el dueño de una posada en la que se encontraba. Se dirigió a la ventana de la habitación y vio la ciudad de Liria, las calles y algunas personas caminando por ellas. Subaru supo que aquella maldición había funcionado. Recordó todo lo que había pasado en esos momentos, y decidido a cambiar las cosas, se dirigió a la puerta, pero no llegó a ella. Sus piernas fallaron y cayó al suelo de madera. Se sintió cansado en exceso, y sin saber qué pasaba con su cuerpo, sintió unas enormes ganas de vomitar. Algo salía de su cuerpo, subiendo por su garganta. Con pánico, buscó una cubeta que había en la habitación, y dejó salir todo. Con una tos ahogada, Subaru vomitó un líquido rojo. Era sangre, y en una buena cantidad. Sintió asco y miedo al ver el interior de la cubeta, pero no tenía tiempo para eso. Trató de levantarse, pero nuevamente cayó al suelo. Sus piernas no respondieron bien. Sus brazos, con los que trató de detener su caída, también fallaron y terminó golpeándose la cara contra el suelo. Respirar se volvió difícil, su cuerpo se sentía extremadamente débil, y sus ojos volvieron a cerrarse, mientras afuera de la habitación, comenzó a escucharse el sonido de las campanas que habían dado inicio a la invasión de Liria. En la habitación de una posada de prestigio, se encontraba un guerrero de armadura negra. Estaba exaltado, no comprendió lo que estaba pasando. ¿Se encuentra bien, Aims-sama?, gritó una segunda armadura, Albedo. Aims no respondió. Su sorpresa fue demasiada, al ver que se encontraba nuevamente en su habitación, pues recordaba, como hasta hace unos momentos, estaba enfrentándose a multitud de enemigos que habían penetrado en la ciudad. Observó como loco la habitación, sin comprender qué pasaba. Albedo. ¿Sí? Aims-sama. La preocupación estaba más que presente en su voz. Albedo, ¿qué es lo último que recuerdas de los eventos de ahora? Albedo no comprendía la pregunta de su maestro, lo que le causó malestar, pero comenzó a pensar desenfrenadamente, el enfrentamiento contra aquella niña y su escuadrón de soldados, el tratado que había hecho con ella, y cómo entramos en la ciudad. ¿No recuerdas nada de una invasión? ¿Invasión? Perdóneme Aims-sama, pero no recuerdo algo como eso. No tenía sentido, pensó Ainz, no tenía idea de qué había ocurrido. Su mente comenzó a divagar, buscando una posible respuesta. Se dirigió a la ventana de su habitación y observó el exterior.
El sol iluminaba de un tono rojizo la ciudad, las calles estaban intactas al igual que la infraestructura, los ciudadanos caminaban sin preocupaciones, sin pensar en que solo en varios minutos todo se sumiría en caos. Los puntos rojos de las cuencas de Ainz brillaban con fuerza, todo parecía como si hubiera sido una ilusión, o quizás manipulación de tiempo, dijo para sí mismo. Quizás esa era la respuesta, pero parecía extremadamente difícil, pero no imposible, que algo así hubiera ocurrido, pues él también tenía hechizos capaces de manipular el tiempo en cierta medida, pero no a ese nivel. ¿Será obra de uno de ellos? Ainz recordó a su nueva amiga, una joven que también provenía de otro mundo, cuya capacidad y energía estaban fuera de lo normal. Era posible que lo ocurrido también fuera resultado de alguien como ellos dos, de alguien de otro mundo, o incluso de este. Pero si ese era el caso, porque él era capaz de recordarlo, pero Albedo no parecía hacerlo. Trato de pensar, y llego a una conclusión que no sabía si era la correcta, tocando brevemente la parte inferior de su torso, bajo su armadura, pensó en aquel orbe que poseía, junto a las contramedidas contra hechizos de tiempo. Albedo, comunícate con el resto de los guardianes, que informen cualquier cosa extraña que crean haber notado. Como ordene Ainz-sama. Ainz pensaba que, si tenía razón, el resto de los guardianes que poseían sus ítems mundiales, serían capaces de recordar, en teoría. Mientras Ainz esperaba, resonaron el sonido de las campanas de las murallas. La invasión comienza otra vez. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó Aqua con incredulidad al ver su alrededor. No había destrucción, no escuchaba el rugir de las bestias y los gritos de las personas de la ciudad. Tampoco veía el exterior, sino el interior del establo en el que descansaban. Kazuma, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está tu amigo? ¿De qué estás hablando? Ya te había dicho que los veríamos mañana en la plaza, ¿o acaso ya lo olvidaste? Respondió con algo de molestia. Kazuma. Estoy hablando en serio. Todo esto es raro. Lo único raro aquí eres tú, mejor ponte a descansar. Chicas, digan algo. Aqua se dirigió a Darkness y Megumin, que se encontraban acostadas sobre un montón de paja cubierta por telas a forma de cama. La verdad, es que estás actuando raro, Aqua-san. Respondió la guerrera. Déjame descansar. Respondió la joven bruja. Aqua no podía creer lo que escuchaba, se veían tan tranquilos cuando hace unos momentos gritaban, y Kazuma corría hacia su amigo que estaba. Kazuma. ¿Y tu amigo? Tu amigo estaba herido. ¿Qué te pasa? Estás diciendo puras tonterías. Kazuma ya se mostraba molesto, no entendía que tanto parloteaba Aqua, diciendo cosas sin sentido. Quería regañarla, pero el sonido de las campanas se escuchó. Kazuma, Darkness y Megumin alzaron su vista y trataron de agudizar sus oídos, sin comprender lo que pasaba, pero Aqua escuchó con miedo el sonar de las campanas. Suenan otra vez, Kazuma. Kazuma. Debemos irnos de aquí. Aqua gritó, poniendo en alerta a sus compañeros, y trató de tirar de Kazuma de su mano. Este no entendía lo que pasaba, el sonar de las campanas y la extraña actitud de su compañera. Pensaba hablar, pero el grito de las personas se escuchaba a través de las paredes. Debemos irnos ya. Mayor. Llamo Visa. Mayor responda. ¿Qué? Tanya desvió su mirada a su alrededor, sin comprender lo que pasaba. Hace varios momentos, ella y sus hombres se encontraban en los aires de la ciudad, enfrentándose a bestias, pero de un segundo a otro, su visión pareció oscurecerse por completo, y al volver, estaba en una habitación, junto a su escuadrón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mayor se encuentra bien? Preguntó uno de los tenientes. Tanya tenía la mirada perpleja, no sabía qué es lo que había ocurrido, todo a su alrededor se veía tan normal, tan tranquilo. Sin comprender, observó su pequeño cuerpo, no sentía aquel cansancio, ni veía la sangre cubriéndolo, analizó cada parte de ella, de su uniforme, incluso el anillo entregado por Ainz, y vio en su muñeca un pequeño reloj, vio como las manecillas marcaban la hora del atardecer, el segundero moverse. El tiempo. Mayor. No, es imposible, solo quizás, ser décimo. Era posible para ella, que aquel asqueroso ser autonombrado Dios realmente hubiera sido el causante, pero poco a poco fue descartando la posibilidad. Ahora conocía a alguien más, alguien capaz de manipular el tiempo, aquel esqueleto. Pero si hubiera sido él, ¿no buscaría contactarme? Muchas dudas comenzaron a inundar la mente de Tanya. ¿Cómo fue posible? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Un sinfín de teorías comenzaron a circular su cabeza, cada una más improbable que la otra.
La frustración de no saber lo que ocurría comenzó a apoderarse un poco de ella, pero fue detenida por el sonido proveniente de las afueras. Ella reconoció aquel sonido, lo recordaba, era el sonar de las campanas, que habían dado inicio a la invasión de la ciudad. Albedo había reportado todo lo dicho por los guardianes a Ainz, y como de alguna extraña forma, al parecer ellos, a diferencia de Albedo, recordaban lo sucedido, o al menos los que tenían información sobre la invasión, como Aura y Mare, pero confirmó el mismo suceso con Demiurge y Shaltear, que se encontraban de camino a la capital del reino, y con Coquitus la situación era la misma. Ainz creyó saber el porqué, a diferencia de Albedo, el resto de los guardianes portaban sus ítems mundiales, era la única respuesta a la que pudo llegar, pero eso solo fue generando más dudas, pero las disipó rápidamente pues sabía que no podría obtener más respuestas por el momento. Salió acompañado de Albedo hacia las calles, que se encontraban en alboroto, las personas corrían y algunas gritaban, los soldados trataban de calmarlos y hacer que estos se dirigieran a la zona segura de la plaza. Sabiendo lo que estaba sucediendo y lo que sucedería, Ainz decidió cambiar algunas de las acciones que había tomado anteriormente, salvando a unos y dejando morir a otros a manos de las bestias que invadían la ciudad, cambiando ligeramente las cosas, y observaba si ocurría algún cambio drástico, pero no parecía ocurrir nada. Viendo cómo se desarrollaban las cosas, Ainz contactó con Tanya, descubriendo que ella también recordaba lo sucedido, otra duda surgió en su cabeza, ¿por qué ella sí lo recuerda? Para él, no tendría sentido pues ella no contaba con algo similar a un ítem mundial, pero... Maldecida por Dios, recordó aquellas palabras que le había dicho antes, quizás esa era una posible respuesta, su mente comenzó a divagar entre las posibles teorías al respecto, mientras eliminaba a las bestias. Sus dos enormes espadas arremetían con fiereza, mientras pensaba sobre lo ocurrido, y sin darse cuenta, había llegado al punto en el que se había encontrado con otro humano, que según Ainz, provenía de Japón. Gracias, Momon Dono, dijo el joven aventurero de cabello castaño. Ainz decidió no cambiar las cosas en lo relacionado con este posible joven japonés, razón por la que le entregó la misma poción roja antes de irse, sin haber sido capaz de escuchar a la extrañía de cabello azul. Otra vez ese guerrero, y la poción roja, dijo para sí misma Aqua, ella ya lo sabía, de alguna forma el tiempo parecía haber ido atrás, pero le resultaba extraño que solo ella pudiera recordarlo, y a la vez le asustaba. Si esto era algo que solo ella sabía, entonces debía de haber una razón, pero simplemente no podía saber cuál era. Pero eso le causaba miedo, decidiendo guardárselo. Y sin darse cuenta, Kazuma ya la había tomado de la mano para jalarla hacia la plaza central de Liria, recordaba torpemente las calles por las que había pasado la primera vez, pero no los encuentros contra las bestias, logrando esquivarlas o acabándolas, ayudando así a los aventureros y soldados que buscaban poner a salvo a los civiles. Siguieron corriendo hasta llegar a una gran calle paralela, ella recordaba esta calle, donde ellos se habían encontrado con el amigo de Kazuma y compañía, pero aún no los veía, giró su cabeza buscándolos, pero no parecía haber rastro de ellos. Sus ojos fueron abriéndose poco a poco, con gran pesadez terminó por abrirlos, viendo cómo pasaban las calles a gran velocidad, Subaru giró su rostro, y vio a una joven sirvienta de cabello azul celeste. Rem. Subaru. Subaru, ¿te encuentras bien? Subaru movió sus ojos, viendo a Rem y a Emilia, que parecían preocupadas en extremo. Maldición chico, qué susto más grande les diste a las señoritas. Dijo una voz adulta. Sus ojos se posaron sobre aquel hombre que les acompañaba, su calva brillante y su barba de candado, era el dueño de la posada en la que habían conseguido asilo y trabajo. César Dono. Tranquilo muchacho, no le exijas demasiado a tu cuerpo, te veías horrible cuando entramos en tu habitación. Entonces lo recordó, como su cuerpo había fallado y como terminó por expulsar una peligrosa cantidad de sangre, pero parecía que ahora se estaba recuperando, pero, aún así, el malestar aún permanecía, incluso el respirar aún era difícil, aunque no tanto como cuando había vuelto. Debemos ir a la plaza, mi amigo. Tranquilo Subaru-san, vamos para allá. Allá podrás recuperarte. Tras varios momentos, la condición de Subaru se fue recuperando, poco a poco los sentidos volvieron a él, y el calor vivió a inundar su cuerpo, y solo entonces, cuando por fin se había recuperado casi en su totalidad, se dio cuenta de que había sido cargado por Rem una gran parte del trayecto. Qué vergonzoso, pensó él, riendo entre dientes mientras recordaba cómo su amigo también había sido cargado por una linda chica rubia. Fin.